Hola, os doy la bienvenida a este canal, esto es La Balda Silvestre, yo soy Mónica y hoy os traigo Leyendo Italiano Femenino 3. Por fin está aquí y digo por fin porque ya lo he anunciado hace bastante, hace bastantes, yo creo que fue por Semana Santa o así. Y lo cierto es que tenía previsto subirlo antes, pero no me había llegado el libro que me faltaba porque es un libro que yo había leído en digital y entonces al comprarlo de segunda mano pues me ha tardado en llegar un poquito más y también en segundo lugar porque tenía el documento a medias, no nos vamos a engañar, yo soy honesta en esto, entonces lo tenía a medias y esta mañana antes de ponerme a grabar ahora pues lo he terminado corriendo para que me diese tiempo a hacerlo todo, así que aquí estamos. Si esta es la primera vez que ves este vídeo y no sabes bien qué es esta sección, pues decirte que en Leyendo Italiano Femenino yo traigo aquí una serie de escritoras italianas del siglo XX, principalmente, aunque también algunas del siglo XXI. Normalmente escojo tres del siglo XX y una del siglo XXI para darlas a conocer un poquito, si es posible, en este nicho. Y si alguna editorial me está viendo, estaría genial que se pudiese recuperar alguna de estas obras, porque la verdad es que no podemos leerlas en muchas ocasiones porque no están traducidas o están completamente desaparecidas y descatalogadas. Así que un poco mi pretensión es eso, ¿no? Que lleguen a más lectores estas escritoras y que tal vez, con un poco de suerte, puedan tener como más alcance dentro de esta pequeña comunidad que yo tengo fantástica y no sé, y a lo mejor pues llevarnos una sorpresa y que se pueda publicar, ¿no? Ojalá, soñar es gratis. Bueno, pues en ese sentido os he traído, como digo, tres del siglo XX, repetimos con Natalia Ginzburg, como siempre, es la que es el comodín, ella es la escritora comodín. Y también deciros en ese sentido que estoy afónica, pero bueno, esta es mi era, mi nueva era, la afonía. No sé si se me va a escuchar tanto como yo me escucho a mí misma, pero si es así, es que es lo que hay. O sea, no, tengo que asumírmelo. O sea, es decir, tengo que como que aceptármelo a mí misma. O sea, lo tengo que asumir, me refiero. Porque es como que no paro de pensar que estoy afónica y es lo que hay. O sea, que no puedo hacer nada más. Bueno, no me rollo mucho más porque este vídeo es largo. Poneos cómodos y cómodas. Si queréis coger alguna bebida, perfecto. Y vamos allá. Vamos a empezar con Alba de Céspedes. Nombre que yo ya he dicho en muchas ocasiones en este canal, no es la primera vez que menciono a esta escritora, es la escritora de Cuaderno Prohibido, como sabéis, pero no vamos a hablar de Cuaderno Prohibido, no tendría sentido, es un libro del cual ya he hablado muchísimo. Aquí vamos a hablar de otro, así que vamos a empezar con su biografía. Como siempre, que se me olvida decirlo, es verdad, dejaré todos los links que he usado para la investigación de esta sección en la cajita de información. Siempre lo tenéis ahí por si os interesa saber más o si lo queréis leer por vuestra cuenta. Bueno, pues Alba de Céspedes, Alba Carla Lauritari de Céspedes y Bertini, nació el 11 de marzo de 1911 en Roma y murió en París el 14 de noviembre de 1997. Era hija de Carlos Manuel de Céspedes, embajador cubano en Italia, y también de Laura Bertini, que había nacido en Roma y a pesar de ello consideraba que su patria era Cuba. Entonces, lo que sí, también os quería comentar sobre el padre de Alba de Céspedes es que era padre de la patria de Cuba, que esto era un título importantísimo como fundador del país y que por parte materno, o sea, por parte materna, quería decir de su abuelo materno, el abuelo de Alba de Céspedes había sido el primer presidente de Cuba en 1868. O sea, que venía de alta cuna en ese sentido. En 1935 escribe su primera novela. Llevaba desde principios de la década de los años 30 trabajando como periodista en algunos diarios, revistas, periódicos, como por ejemplo La Estampa o Época. Y en ese mismo año, en 1935, fue detenida por primera vez por sus ideas antifascistas. En 1943 la volvieron a detener en Bari por representar en un programa que se llamaba La Resistencia de Radio Partigiana un personaje antifascista. Entonces, pues la volvieron a detener, como digo. De junio de 1952 a 1958 escribió una columna de preguntas y respuestas, se llamaba Dalla Parte di Lei, que esto va a ser importante porque así se llama el libro en italiano del que venimos a hablar hoy, la revista Época. Entonces, después, lo que también quería comentar respecto a su narrativa es que no solamente escribió novelas, aunque fue principalmente lo que más escribió, más allá de artículos, también escribió algún guión cinematográfico. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, su obra está profundamente influenciada por este acontecimiento. Se mudó a París hasta su muerte en 1997, como he dicho. Fue una autora que en su momento tuvo un gran reconocimiento en Italia, estaba muy bien valorada, pero una vez que murió cayó en el olvido y entonces ha perdido ese reconocimiento actual, lo cual
no os exagero, que esto es una cosa que pienso a lo mejor una vez a la semana, que la obra de Alba de Céspedes no está traducida al español. Y es una cosa que no llevo bien. O sea, solamente tenemos 2 novelas. Pero bueno, entonces, enlazándolo con esto, en español podemos encontrar en la actualidad solamente El cuaderno prohibido, 1952, como ya hemos hablado aquí. Gran novela que si no habéis leído os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Y otras obras en italiano serían las que voy a poner por aquí, porque yo no sé hablar italiano, entonces no quiero destriparlo y así no lo tengo que pronunciar yo. O sea, dejaré aquí como una tablita y veréis pues las obras que hay en italiano que no tenemos traducidas. O sea, que son la gran mayoría. Aquí solo voy a poner unas cuantas, pero hay más. Y ahora vamos a saltar a la novela que nos ocupa en esta ocasión, que es, a lo mejor ya os suena porque la habré mencionado en alguna ocasión por aquí, pero bueno, no había hablado de ella bien. Se trata de Una esposa ejemplar. Esta novela es de 1949 y en italiano se llama, como he dicho antes. Entonces, en español se ha traducido como Una esposa ejemplar en lugar de Por el lado de ella, que creo que sería así la traducción, porque supongo que tiene más sentido para el público español una traducción de ese estilo. Quiero contaros cómo llegué yo a este libro y cómo llegué yo a Alba de Céspedes en general. Yo llegué a Una esposa ejemplar porque esto fue a final de 2023, creo que fue. Yo estaba en una de mis librerías habituales y de pronto veo este libro puesto así, entre las novedades, pero como en una balda, como en el suelo. Y entonces yo vi Alba de Céspedes, epílogo de Elena Ferrante, y fue como, ¿qué es esto? Entonces, obviamente, Rau de Belvoz, llegué allí y nada, entonces empecé a mirar un poco el libro, a leerme la sinopsis y dije, esto tiene mi nombre, me lo llevo. O sea, es que no sabía ni quién era Alba de Céspedes, no sabía ni de qué época era esta señora, no sabía nada. Pero solo vi lo de Elena Ferrante y ya está. Sí que es cierto y debo decir que el epílogo que aparece aquí es un fragmento de un ensayo que ya he publicado de Elena Ferrante, que yo ya había leído, que se llama En los márgenes o algo así. Entonces, bueno, no fue nada inédito, pero no pasa nada, porque esta novela me encantó. Así que os cuento un poco de qué trata. Trata sobre Alessandra, una muchacha joven que vive en Roma y en la que vamos a acompañar en su juventud y en el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que es el hecho clave en esta novela. Alessandra está altamente influenciada por una madre idealista. Su madre es muy romántica, le inculca la importancia del amor verdadero, de un amor pleno, un amor que ella no tiene con el padre de Alessandra, que es un hombre rudo, un hombre hastiado por la vida y que claramente pues ellos no pertenecen a una clase alta. Sí que es cierto que la madre de Alessandra pues es, si no recuerdo mal, pianista, o sea que tiene formación y entonces es una mujer pues que ha podido tener como acceso a la cultura y eso también hace que pues tenga la cabeza en ese momento pues llena de eso, de ideales, de principios, de amor. Entonces, en ese sentido, lo que le pasa a Alessandra es que se va a ver muy influenciada por su madre, o sea, tienen una relación increíblemente estrecha. Al final, a mí lo que me recordó en ese sentido es que era un poco bovariano este libro, ¿no? Un poco como Madame Bovary. Al final, lo que quiere Alessandra es un poco plasmar en su vida lo que su madre pues, no había tenido, ¿no? Entonces, sabemos que su madre tiene una aventura, obviamente no voy a contar cómo esto va terminando, pero sí que vemos que Alessandra pues, al final va a intentar plasmar un poco en su vida lo que su madre le ha inculcado. Hay un momento de la novela que Alessandra tiene una amiga en el mismo edificio en el que vive, que se llama Fulvia, y esta chica le dice lo siguiente, le dice que las chicas están destinadas a continuar con la vida de sus madres. Entonces esta idea a mí es la que me rondó todo el rato mientras leía esta novela, incluso una vez terminada, ¿no? Una vez que ya la terminé no paraba de pensar en esta idea que le transmite su amiga y si encaja o no con lo que le sucede a Alessandra al final. Es un libro muy introspectivo, muy intimista y el final es increíblemente sorprendente, o sea, no os vais a esperar lo que viene. Entonces, en ese aspecto me gustó muchísimo porque el giro de los acontecimientos es que no me lo esperaba. Había sido una novela muy tranquila, muy de pensamientos, muy psicológica. Conocemos en todo momento lo que piensa Alessandra, lo que siente, lo que anhela, lo que espera. Y de pronto, cuando sucede pues este hecho, te descoloca bastante. Se ve claramente la influencia de la Segunda Guerra Mundial, como digo, en esa sensación de hastío de la narración, ¿no? de las pocas esperanzas que tenían pues, las mujeres en ese momento. Hace una crítica social pues, muy feroz de la situación social de las mujeres, no solamente en la ciudad, en este caso en Roma, sino también en el campo. Y Alessandra pues, se va a ver completamente obnubilada por su amor con Francesco, que es un profesor antifascista. Entonces, la historia va a girar en torno a todo esto que os comento.
La verdad es que esta obra se recuperó porque Elena Ferrante comentó que le había influenciado muchísimo, que le había supuesto un antes y un después, ¿no? en su literatura, y es cierto que yo pude ver a Elena Ferrante entre sus páginas leyendo Alba de Céspedes, y fue la primera vez que leí a esta escritora. O sea, luego ya leí El Cuaderno Prohibido, que para mí es mucho mejor, pero también os recomiendo que, a pesar de su extensión, que puede impresionar un poco, es una novela que se lee bastante fácil. Y sí que es verdad que yo también tardé bastante en leerla, tardé como un mes y medio o así. También me fui de viaje a Bruselas y estuve cargando el libro con la mochila, con lo que pesa esto, o sea, no lo recomiendo. Porque no quería soltarlo, o sea, quería como tener la oportunidad de seguir leyéndolo y ver qué le sucedía a Alessandra, ¿no? Deciros que la autora al final, como dice en un artículo que os dejaré en la cajita de información, en este artículo lo que dicen es que Alba de Céspedes dijo que esta novela está basada en la idea central del amor. Y sí que es verdad, porque al final, mientras yo la leía, pues tenía una parte de mí que me generaba como un conflicto, sintiendo que podía empatizar con Alessandra, pero que a la vez me ponía un poco nerviosa. Entonces, como que había muchas cosas de ella que yo no compartía, pero aún así creo que nos acerca también en ese aspecto a la psicología de la propia protagonista, que es fácil empatizar, aunque nos pongan a lo mejor en una situación en la que pues nos cuestione, ¿no? O nos haga cuestionar, o nos haga como incluso no estar de acuerdo con ella. No os la puedo recomendar más para que empezáis con Alba de Céspedes si no lo habéis hecho, teniendo en cuenta que no es su mejor obra, pero creo que está muy bien como para empezar un poco con su literatura, y si no es así, pues siempre tenéis El Cuaderno Prohibido, que para mí es lo mejor, lo mejor de lo mejor. Bien, la siguiente escritora, Natalia Ginzburg. En esta ocasión no lo he hecho por orden cronológico del nacimiento de las escritoras, sino que lo he hecho más bien por publicación. Entonces, como de Natalia Ginzburg no vamos a hablar de su biografía, porque os remito al primer vídeo de Leyendo Italiano en Femenino, os lo dejaré en la cajita si no lo habéis visto. Ahí podréis ver la biografía de esta escritora, y así no me repito. Vamos a saltar directamente con la novela que venimos a hablar hoy. Se trata de Todos nuestros ayeres, es de 1952. Hace juego con mi outfit. y bueno, a ver, esta es la primera obra que yo leí también de Natalia Ginzburg, que no había acercado nunca a esta escritora a mis lecturas. La verdad es que nunca le había prestado nunca como atención, la verdad, hasta ese momento. Pero me crucé con este libro, me encantó esta cubierta, me encantó estas ediciones que estaba haciendo Lumen, y bueno, cuando leí la sinopsis pensé, esto también lleva mi nombre. Y así fue como descubrí a Natalia Ginzburg. Bueno, fue a raíz de estas reediciones, como digo, de Lumen, que las están sacando todas y que son todas preciosísimas y que voy a hacerme con todas en algún momento. Bueno, Todos nuestros ayeres, en esta novela lo que hace Natalia Ginzburg es también presentarnos las consecuencias de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Me estoy dando cuenta ahora mismo, menos en la última novela porque es del siglo XXI, las tres que vengo a hablar, la Segunda Guerra Mundial es uno de los ejes de la novela. Es que no lo he hecho aposta, y además son todas romanas. Bueno, Natalia Ginzburg no. Pero bueno, como esta no la considero porque como es comodín, pero todas también son romanas. Qué curioso, en un Leyenda Italiana Femenino creo que eran todas o sicilianas o del sur, y ahora son todas romanas. No lo hago aposta, en serio. Bueno, como digo, en Todos nuestros ayeres, Natalia Ginzburg nos presenta a través de la ingenuidad de la mirada de Ana, que es nuestra protagonista. Es una chiquilla que vive en el norte de Italia, a los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ana vive con su padre y sus hermanos, Conchetina, Hipólito y Giustino, y se presta, de algún modo, a los juegos sexuales del vecino de la casa de enfrente, que es un chico que vive pues, con su familia y tiene relación pues, con los hermanos también de Ana, ¿no? De estos encuentros, Ana queda embarazada. Entonces, ella queda huérfana porque vive con su padre, como digo, pero esto es justo al inicio de la novela, queda huérfana y su familia pues se ve un poco desamparada, ¿no? Se quedan sus hermanos, todos entre adolescentes o muy jóvenes, y ella, que es prácticamente una niña, o sea que es muy, muy joven también, y se quedan un poco pues en una situación de ese desmoronamiento de la vida, ¿no? Y se quedan en una situación pues bastante precaria y que no saben qué van a hacer. Entonces se acabará casando con Cencio Rena, que es un personaje muy extravagante y que es un amigo de su padre. Le triplicará la edad, no sé si debe tener como 30 años más o algo así. Es un personaje en cierto modo entrañable dentro de lo que os comento, de que al final pues se casa con una niña de 16, 17 años o algo así, y él pues tiene como 50 o casi, pero aún así pues él la rescata un poco de esta precariedad económica y le sugiere casarse con él para llevársela al sur de Italia, que es de donde él proviene, a su pueblo. Entonces pues vamos viendo cómo ella accede, pues
ella en realidad es como que acepta todo porque es lo que le viene en la vida. O sea, es un personaje muy... No sabría muy bien cómo describirlo en el sentido de que no tiene como mucha pasión e ímpetu por nada. O sea, ella se deja llevar por los acontecimientos. Incluso con un poco de desidia o hastío, ¿no? También. Entonces, pues ella se ve ante esta situación, se deja llevar y decide, pues casarse con él. También entiendo que está en una situación en la que tampoco puede elegir mucho, ¿no? Entonces, por eso se deja llevar. De este modo, él también se ofrece a encargarse del bebé que nacerá y se mudan al sur de Italia, como digo, que es a Borgo San Constanzo, que es el pueblo del que él proviene. Y en esta historia lo que hace al final Natalia Ginzburg es plasmar la guerra, como digo. Pero no plasmar la guerra desde un punto bélico, ni mucho menos, ni en las trincheras, sino un punto de vista cotidiano en los pueblos y en las vidas cotidianas de las personas que a pesar de no ir al frente, pues que se ven afectadas igualmente por las consecuencias de un hecho de este estilo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que tengo que decir también es que la parte de Ana después del matrimonio, aquí se plasma la experiencia de la propia autora en el pueblo de los Abruzos. Una experiencia que ella ya plasmó en Las pequeñas virtudes, en uno de estos relatos, cuando Leone Ginzburg, el marido de Natalia Ginzburg, por sus ideas antifascistas, lo perseguía la policía y entonces tuvieron que irse a este pueblo, refugiarse allí y poder huir, aunque sabemos que Leone Ginzburg igualmente lo mataron en prisión finalmente, pero estuvo unos años Natalia junto con el marido en un pueblo así, y entonces en esta parte de Ana, Natalia Ginzburg se inspira un poco en sus propias vivencias para poder plasmar pues la vida esta de pueblo, vecinal, de una comunidad, ¿no? También tengo que decir que es un libro que, a pesar de los eventos dramáticos, porque no dejamos de encontrarnos con situaciones injustas, con muertes, con personajes pues que se ven sumidos en depresión o al final pues escasez, muerte, como digo, y pérdida, al final es un libro que también es muy calmado, muy pausado, muy ligero, y he leído reseñas por ahí que dicen que eso a ciertos lectores les ha puesto un poco de los nervios, porque al final lo que hace Natalia Ginzburg siempre dentro de esa ligereza que la caracteriza es hablar de una historia pues que al final es triste, ¿no? Que pasan cosas pues muy traumáticas, pero ella siempre te lo presenta con esa pluma tan tranquila, tan sosegada, tan ligera, y que, como digo, hay lectores que lo han visto como que a lo mejor le quita incluso importancia, ¿no? O le quita peso. Yo no lo veo así. Yo creo que es que al final se caracteriza Natalia Ginzburg por escribir así. Y como es su manera de presentarnos siempre los hechos, pues a mí no me resulta un problema. Sí que es verdad que no conecté muchísimo con la historia en general, o sea, mientras lo leía, pues tardé mucho en leerlo también, como un mes y pico, un mes y medio o dos, pero al terminarla sentí como un vacío. Entonces, por eso me acuerdo que ya pues directamente salté a leer Léxico Familiar porque descubrí que era su obra pues como más conocida. Pero creo que, aunque tal vez no es la mejor manera de acercarse a Natalia Ginzburg mediante este libro, porque no es el más representativo de ella, creo que si os gusta la autora, lo podéis leer perfectamente, o sea que yo creo que os va a gustar igualmente, y que está súper bien, porque es ella en su esencia, ¿no? En su prosa y los tipos de personajes que ella nos presenta, ¿no? Entonces, al final, lo que hace aquí la autora es aproximarnos a la guerra fuera de las trincheras, como digo, nos muestra la vida de unos y otros, las consecuencias del conflicto, nos presenta pues presencia de soldados, ¿no? En los pueblos, la escasez de alimentos, el miedo a los deportados, la implicación política. Y aunque, como digo, sí que hubo un punto de desapego por mi parte cuando leí este libro, aún así lo disfruté, porque me encariñé muchísimo de ellos. La verdad es que les cogí muchísimo cariño y es un libro que quiero releer. 100%, porque creo que en ese momento lo leí con un desconocimiento muy grande de la autora, no lo pude apreciar y en cambio ahora sí que lo haría. Así que os lo recomiendo. Obviamente, si no, no estaría aquí. Está claro. Bien, vamos a hablar ahora de la escritora probablemente más grande del siglo XX italiana, o al menos en la consideración actual, por pues, críticos, ¿no? Y por estudiosos. No lo digo yo, obviamente, yo no tengo ese criterio para determinarlo tan categóricamente, pero sí que es una grande. Y la verdad es que llevo mucho tiempo detrás de cómo hablaros de esa escritora porque sentía que no le podía hacer justicia, que no sabía muy bien cómo abordarla. Y bueno, es la escritora con la que más tiempo le he dedicado en la investigación. Me he escuchado un programa de Radio UNED, que os dejaré también en la cajita de información, o sea que toda su información biográfica es
la he extraído de ahí y de las profesoras de italiano, de filología italiana expertas pues en la obra de Samarante y en tantos otros. Entonces la información obviamente no es mía. Pero bueno, como os digo, venimos a hablar de Samarante, como ya he dicho. y la verdad es que el Samarante no sabía muy bien, o sea, como os digo, tenía yo como mis grandes dudas, no sabía si hacer un vídeo monográfico de ella, pero tampoco sé si acababa de funcionar, o sea, es decir, como yo tomar más tiempo y hacer una investigación mucho más exhaustiva, porque creo que es una escritora, pues eso, grandiosa, entonces no sabía yo muy bien. Pero bueno, al final he decidido incluirla en Leyendo Italiano Femenino porque, a pesar de que creo que es grandiosa, también creo que es grandiosa Natalia Ginsburg, por ejemplo, o también creo que es grandiosa Alba de Céspedes, o Lidia Stefani, ¿no? O sea, muchas de las que os he planteado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el Samorante sí que, pues gracias al universo, tiene el reconocimiento que merece. Las otras, pues, desgraciadamente no. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de su obra. Me ha quedado un poco más largo, sí, en lugar de una diapositiva tengo dos. Y vamos a hablar de una de sus obras, porque de ella he leído unas cuantas, pero bueno, he elegido esta. Vamos allá. Elsa Morante nació en Roma, también, como Natalia Ginsburg no, pero a veces sí. El 18 de agosto de 1912 y murió en la misma ciudad el 25 de noviembre de 1985. Fue narradora, novelista, poeta y fabulista, como la llaman en el programa que os vengo a referir. Y la verdad es que Elsa Morante viene de una familia pues un poco desestructurada, un poco complicada. Su madre era una maestra judía y su padre biológico era empleado de correos, pero fue reconocida por Augusto Morante, que era el marido de su madre. O sea que ella tomó el apellido de él, por tanto no de su padre biológico. Pasó su infancia en el Testaccio, que es un barrio de Roma, y a los 18 años se independizó, pero tuvo que dejar los estudios por una cuestión económica. Y entonces en los años 30 sobrevivía dando clases de italiano y de latín y escribía en periódicos y en revistas. Empezó escribiendo poesía y sobre todo relatos para niños. Por lo visto en el programa le hace mucho hincapié en este hecho de que ella pues empezó escribiendo literatura infantil porque se acercaba mucho en edad. Y entonces pues se veía de algún modo para ella como que se veía reflejada en eso y escribía pues historias fantásticas pues a niños. Y estos relatos también debemos decir que se recopilaron en una serie de libros, o sea que están publicados. El género de los relatos lo acaba por recuperar en 1967 con El Chal Andaluz, que es un libro que sí que tenemos publicado al español. Por suerte de Elsa Morante tenemos gran parte de su obra publicada al español, menos mal. En 1941 se casó con Alberto Moravia. Obviamente yo en este tipo de vídeos no quiero enfocar, ni mucho menos, las vidas amorosas de las escritoras, porque esto al final, bueno, pues tampoco viene al caso. Pero sí que es verdad que en el caso de Elsa Morante determinó muchísimo su vida, el matrimonio y su relación de más de 20 años con Alberto Moravia, o sea, otro escritor fantástico y grandioso de la literatura italiana y que a ella le influyó muchísimo en su vida, ¿no? Personal y porque fue una relación muy tormentosa y muy complicada. Fue una relación intensa y difícil, llena de altibajos. Se conocieron cuando ella era muy joven. Bueno, él también, creo que tenían una edad bastante similar. Y ellos tenían caracteres muy temperamentales, entonces pues fue un poco difícil. Ella siempre luchó con la idea de ser madre, pero finalmente bueno, renunció a la maternidad, no tuvo hijos, aunque es un tema que plasma muchísimo en su obra. Y fue difícil la separación, como dicen en el programa, del Elsa Morante de Alberto Moravia después de tantísimos años juntos. Él conoció a su siguiente pareja en aquella época, que fue Dacia Maraini, otra escritora de la que os he hablado. Dacia Maraini y Alberto Moravia fueron pareja mucho tiempo también. Y este matrimonio, el de Elsa Morante y Alberto Moravia, huyeron del fascismo, porque tenían ideas pues, liberales y antifascistas, y se refugiaron en un pueblo del Lacio, volviendo a Roma en 1944, en el que ya se metieron en el círculo de intelectuales, entre ellos, pues, por ejemplo, Pierpaolo Masolini, o Giorgio Bassani, o Luchino Visconti. Elsa Morante le dedicaba muchos años a sus obras, por lo visto, como dicen en el programa, era muy meticulosa y hablaba mucho de la familia como núcleo principal, aunque también de los habitantes del barrio. Era una escritora que hablaba mucho de la cotidianidad, ¿no? Como muchas de todas estas que os presento, y por eso me gustan tantísimo. Igual que también hablaba mucho de objetos familiares o de ambientes cotidianos, de la cocina, del pasillo, de las casas. Y también pues ella pues, plasmaba mucho sus obras en la infancia, en la juventud, en la maternidad, ¿no? Que eran como el hilo conductor de su obra. Dentro de obra en español tenemos, aparte del libro que venimos a hablar, Mentira y sortilegio, publicado en 1948, ganadora del premio Viareggio, muy prestigioso, y se publicó en la editorial que lo publicaba, que era Einaudi. En esta editorial, curiosamente, cuando se publicó Mentiras y sortilegio, trabajaban tres autores conocidísimos de la literatura italiana, que son Giallo Calvino, Natalia Ginsburg y Cesare Pavese. O sea, que tuvieron bastante contacto con ella. Además es que Natalia Ginsburg tiene un compendio de
que ahora no recuerdo cómo se llama, Vida Imaginaria, creo que es, que también he leído, así cambiando un poco de tema en relación a El Samurante. Esto lo estoy improvisando, me acaba de venir. Pues en este compendio de artículos, de mini ensayos y tal, que saca Natalia Ginzburg en ciertos periódicos, hay un momento dado en el que ella escribe sobre la historia del Samurante y habla de la propia autora, ¿no? Lo que a Natalia Ginzburg le parecía el Samurante. Y es muy interesante, o sea, ver a través de los ojos de Natalia Ginzburg lo que le parecía el Samurante. Y además de los que he comentado, también El Chal Andaluz, que ya lo he mencionado, La Historia, de 1974, probablemente su obra más conocida, y Araceli, de 1982. En los años 60, por lo visto, yo esto no lo sabía, lo he descubierto con el programa, tuvo una crisis literaria y destruyó gran parte de su obra, o sea que me entristece muchísimo, pero también la puedo entender. O sea, puedo entender que le diese como un arrebato y pensar que tal vez no valía la pena lo que había escrito hasta ese momento. Y sí que se recuperó gran parte de su obra poética de esa destrucción de documentos. Y decir también que el Samurante durante su vida fue muy conocida y muy reconocida, o sea que en vida sí que vivió ese éxito, digamos. Y por si no lo sabíais, hay un premio literario que lleva su nombre en Italia. Y finalmente ella murió, pues como he dicho, en 1985 en Roma, después de ciertas cirugías que se le complicaron, perdió la movilidad en las piernas, tuvo algún intento de quitarse la vida y finalmente pues murió en el hospital y murió pues en soledad, que es lo que dicen en el programa y esto pues también me entristece un poco. El libro que vengo a hablar, de los que no he mencionado y si os suena la obra de El Samurante, es La Isla de Arturo, novela de 1957. De ella yo también he leído Araceli, que la he mencionado. Son las únicas dos que he leído. Solo me acerqué a la obra del Samurante con Araceli. La verdad es que me costó muchísimo leer ese libro y al principio me decepcionó un poco el hecho de yo no verme como a la altura de esta escritora. Después me acerqué a La Isla de Arturo y a ver, también me generó ese dilema porque siento que ella escribe de una manera muy característica. Es muy ella. Y entonces me cuesta un poco entrar. No conecto del todo a veces con su prosa, pero es tan bonita. Y en un ejercicio de degustación literaria, no sé si tiene sentido, solo leo las obras de Samurante para ver su prosa. O sea, solamente por eso, por disfrutar cómo construía las frases, cómo construía las historias. Aunque ya digo, conecto mucho más emocionalmente, me refiero, con Natalia Ginzburg, por ejemplo, o con Álvarez Céspedes. No tanto con El Samurante, ¿no? Pero aún así, yo me voy a leer toda su obra. Tengo Mentiras de Sortilegio, tengo La Historia esperando y no sé cuándo me pondré, pero espero que pronto. Así que vamos a hablar un poco de La Isla de Arturo. Obtuvo el premio Strega, también es muy prestigioso. Es una novela que se adaptó al cine en 1962 por Damiano Damiani. Se trata de una especie de coming of age en el que Arturo, el protagonista, es un chico que crece en Procida, una isla de la costa napolitana, donde habita completamente salvajado, ajeno a las normas incluso también familiares, a los lazos familiares, no sabe lo que es el amor, solo vive con su perro y con su padre. Entonces, el padre en realidad no le hace mucho caso, o sea, el padre es un hombre despótico, completamente egoísta y que no se encarga de la educación. O sea, ahora que recuerdo, Arturo sí que es criado por un chico del pueblo y sí que hay una ama de llaves en la casa, o sea que al final lo acaba de criar pues, personas que no forman parte ni de su núcleo familiar, ni siquiera personas que lo amen. Y el padre pues va y viene en viajes, tiene un poco una vida de sin oficio ni beneficio, o sea que tampoco tiene ninguna profesión. Y lo deja pues a solas en muchísimas ocasiones. Y él acaba creciendo, creyéndose un chico pues mucho más fuerte, mucho más independiente y que no necesita de nadie, pero en realidad sí, no deja de ser un chico joven que necesita pues de atención y cariño, ¿no? Aún así, Arturo adora a su padre, lo tiene idolatrado, es que le tiene un amor exacerbado, o sea, es un amor que también es como muy frágil porque aunque él lo crea de manera muy ferviente, tambaleará, porque en el momento en que su padre se casa con una chica, una muchacha que se llama Nunziatella y que es muy joven, o sea que debe tener como un año o dos más que Arturo, o sea que el padre debe tener como 40 y pico de años. Bueno, no, porque el padre, ahora que recuerdo me acaba de venir, es muy joven, o sea debe tener como 30 y algo y tuvo a Arturo muy joven, pero bueno, da igual. Que le saca como 20 años a la chica, porque la chica debe tener 17 como mucho, y se la trae, es una chica pobre que viene de Nápoles y se la trae básicamente pues, para que cuide de la casa, para que limpie, para que cocine y para que esté un poco con Arturo. Claro, esto tambaleará a Arturo porque Arturo le generará una serie de celos, de rabia al principio, pero luego de deseo, siente deseo hacia ella, una especie de pasión y odio en ocasiones, a veces incluso desea que ella quiere que se muera, o sea, como que bueno, le generará pues una serie de sentimientos encontrados muy, muy, muy fuertes
Y la verdad es que no solamente le tambaleará como la relación que tiene con su padre, del cual baja del pedestal una vez que sucede esto, porque él ya no es la única persona que es objeto de interés de su padre, sino que se da cuenta que de pronto su padre también tiene otros intereses y a pesar de que su padre tenga viajes, pues Arturo como que al final tampoco llegaba a pensar mucho, ¿no?, en lo que hacía su padre en esos viajes, sino él simplemente cuando volvía a la isla volvían a estar en su burbuja, ¿no?, en ese lugar idílico y bucólico y precioso, y de pronto esta chica pues es un agente externo y es una persona que para Arturo no encaja ahí y que es una intrusa, digamos. Seremos testigos, por lo tanto, de la pérdida de la inocencia de Arturo, tanto por la vida cruel que le toca vivir, porque aunque nosotros no lo vemos con esos ojos, ¿no?, porque ya digo, el ambiente es precioso en la isla, incluso os dejaré alguna imagen por aquí, porque es que con castas de colores, o sea, un lugar completamente idílico, no dejamos de ver pues ese desapego y esa negligencia por parte del padre a su hijo, despreocupación, incluso desinterés. Y también por la llegada de la guerra. Y a esto me refería antes, ¿no? Al final la Segunda Guerra Mundial llega aquí también y se nota que el Zamorante pues estaba completamente influenciado también por este hecho y también lo plasma aquí. Este libro para mí encierra probablemente una de las historias más bellas contadas jamás de la manera en que está contada. Ya no tanto el contenido, sino la manera en que está armada la prosa del Zamorante. No le sobra ni una coma, la prosa para mí es exquisita y el talento del Zamorante es desbordante. Eso obviamente no lo digo yo, lo dice todo el mundo entendido en el tema, pero es que me alucinó en ese aspecto. Procida es un personaje más, es como estar completamente transportado allí, y según la revista Más de Arte, dice respecto a Procida: el escenario es real. Morante ambientó la novela en un pueblo cercano a Nápoles que antes de la Segunda Guerra Mundial tenía unos 10.000 habitantes, y con ellos más o menos se mantiene. También contó con cárcel, como aparece en la obra, y sabemos que aquí pasó algún tiempo la escritora buscando alejarse de Roma en la etapa fascista. O sea que yo creo que al final el hecho de que el Zamorante también pues, fuese testigo de un lugar así, lo pudo plasmar perfectamente. Y deciros que os lo recomiendo mucho para empezar con la autora. No soy yo la persona que ha leído más del Zamorante, pero yo creo que a lo mejor empezar con un Mentira, Sortilegio o La Historia, que son novelas muy largas, como de 1000 páginas, no sería lo ideal. Pero con La Isla de Arturo sí. Si os gusta La Isla de Arturo, yo creo que sería como mucho más fácil luego acercarse a la obra. Toma su tiempo, es para disfrutar poco a poco, pero para mí imprescindible. Una novela preciosa. Os la recomiendo muchísimo. Y ya vamos a la última autora, esta sí del siglo XXI, de la actualidad, es Giulia Caminito. Esta autora ya siempre la voy a asociar con Laura, del canal Laura Knox. ¿Por qué? Porque Laura hace unos meses leyó la novela que vengo a hablar, y la novela que yo no tenía físicamente, por eso he tardado en sacar más este vídeo, es la que yo os comentaba al inicio del vídeo. Laura la leyó, sabía que yo la había leído un poquito antes que ella, y bueno, le encandiló, se convirtió en una gran fan de esta obra y está en su top de novelas de 2024. Me escribió por Instagram y estuvimos un rato largo hablando de esta obra. Yo no la recordaba tanto como ella, obviamente, pero sí que me pudo transmitir su entusiasmo y estoy súper de acuerdo con ella. O sea, es una novela que se convirtió en una de mis novelas favoritas de 2023 cuando la leí. Estaba en el top 100% y lamentaba mucho no tenerla en físico. Así que bueno, creo que ya era hora de comprármela y tenerla. Yo tengo la edición en catalán, no es la edición en castellano. Me gusta más la edición en castellano en este caso porque la portada es preciosísima, lo dejaré por aquí ahora cuando hablemos del libro, pero bueno, encontré la edición en catalán mucho más barata y hay que mirar un poco también porque quiero tantos libros que no se puede. Vamos allá un poco con la biografía de Giulia Caminito. La verdad es que es muy cortita, no se sabe mucha cosa. Yo creo que debe ser una chica bastante privada en ese sentido. Y nada, os cuento. Nació en Roma también, en 1988, es licenciada en Filosofía Política. Su padre es de Asmara y sus abuelos se conocieron en Assab, en este país. Entonces, su abuela conducía camiones, hacía contrabando con alcohol y era una personalidad muy conocida en la comunidad italiana de Etiopía y Eritrea. O sea que sus abuelos vivían en estos países africanos. En 2016 publicó La Grande A, dedicada a su bisabuela, que obtuvo el premio Baguta a la mejor primera novela, el premio Oberto y Brancati en categoría joven. Yo no conozco estos premios italianos, si soy sincera. Y su segunda novela, Un giorno verrà, obtuvo el premio Fiesole en 2019. Entonces, la novela de la que venimos a hablar es su tercera novela y la primera traducida al español, que es El lago del agua nunca es dulce. Perdón, casi me doy con el libro. Ya os he dicho que pone la portada por aquí, en español. Es finalista del premio Strega, uno de los premios más importantes de Italia. Y la verdad es que debería haberlo ganado, en mi opinión. No sé con qué competía aquel año, pero es que esta novela es un puñetazo en el estómago y es una novela imprescindible.
Voy a contaros que yo leí una entrevista de la escritora en Vogue, que os dejaré también pues, en la cajita, en la que la autora cuenta que a pesar de que ella es de clase media, sus padres son bibliotecarios, es muy buena escuchando historias. Entonces, siempre ha escuchado mucho como historias pues, de personas de su alrededor. Y siempre ha escrito desde la perspectiva de la clase obrera, con lo cual es el eje que vertebra esta obra. Entonces, la madre de la protagonista, que es Antonia, la madre, está inspirada en una mujer que ella considera su segunda madre. Era la limpiadora del piso donde ella vivía y le contó anécdotas de su vida, y una de las anécdotas que le contó es la anécdota con la cual se abre este libro, que es una anécdota que se te queda aquí y no te puedes olvidar. Bueno, esta novela trata sobre una chica, no voy a decir el nombre, esto es importante, lo digo porque creo que el nombre de la chica se dice una sola vez en un momento concreto de la obra, no sé, que no leáis la sinopsis, porque tiene como una importancia, o sea que lo mejor será que pues leáis el libro tal cual. Es una chica que vive en Roma en los inicios de los años 2000 o así. Proviene de una familia muy humilde, los cuales está encabezada por Antonia, que es su madre, como digo, y son 4 hijos en total, y el padre de la protagonista, que está paralítico a raíz de un accidente que tiene en la obra. Entonces tienen que mudarse a una casa de protección social a las afueras de Roma, al lado del lago Bracciano, un lugar así muy bonito el lago. Y básicamente, pues lo que vamos a ver aquí es la lucha de la familia de la protagonista por sobrevivir, y sobre todo que la madre, Antonia, le intente plasmar a su hija pues la posibilidad de que si ella estudia, que ella puede aspirar a más, que ella puede salir de ese lugar, que ella puede aspirar, puede ascender, puede prosperar. Pero nuestra protagonista en el fondo lo que hace es callar, tragar la rabia que la consume. Y la rabia es la palabra para mí clave de esta novela. O sea, esta chica está llena de rabia que es que le arde por dentro. Porque ella se siente pues igual de válida que sus compañeros, se siente igual de inteligente, se siente igual tiene igual las mismas oportunidades, o sea, tiene el derecho a las mismas oportunidades que esta gente. Y aún así siente que ella no parte de la misma base, porque ella parte de una familia tan humilde que la meritocracia no se va a aplicar en su caso. Y que no va a poder aspirar a lo mismo que pueden aspirar sus compañeros, que viven de manera despreocupada, que tienen... Hay un momento que se me quedó grabado, ¿no? Que, o sea, esta chica pues quiere un móvil, ¿no? Pues porque están a los inicios del siglo XXI y ya empiezas a ser joven y puedes chatear con tus amigos y tal. Y claro, obviamente su madre le dice es que ellos no pueden regalarle un móvil, ¿no? Y ella pues siente esa rabia de decir, mis amigas no son conscientes de lo que tienen, de la ropa nueva que tienen, de los zapatos que se acaban de comprar, y yo pues vivo aquí, que aunque sea igual de inteligente que ellas, no voy a poder nunca aspirar a nada de lo que ellos tienen, o que le va a costar muchísimo más, ¿no? Creo que es esa crítica social a la clase social en ese aspecto, a esa meritocracia, a esa ilusión de que, bueno, pues que si te esfuerzas se puede conseguir todo. En muchas ocasiones sí, pero en muchas otras ocasiones pues también hay que entender pues que hay ciertas personas que no parten de la misma base y que no parten de las mismas oportunidades, y ser conscientes de ello, ¿no? Para mí ese es el mensaje de esta novela. Es una novela muy dura, es una novela muy descorazonadora, en ese sentido. Yo escribí esto cuando la leí porque creo que plasma bastante lo que me despertó. He tardado prácticamente un mes en leerlo porque no siempre me apetecía continuar. Es una lectura dura que te sacude y te hunde en la desgracia de los más desfavorecidos. Está narrado con la rabia y el dolor de... Y solo puedo decir que este libro me ha arrancado el corazón, me lo ha estrujado y se lo ha llevado con él. De las mejores lecturas del 2023, sin duda. Pero obviamente no es una novela que me apeteciese leer en muchas ocasiones. O sea, en muchas ocasiones la dejaba, la retomaba al cabo de una semana porque es bastante triste. Pero la prosa es fantástica. O sea, me encantó cómo está escrito de una manera muy visceral, muy con las entrañas, entonces me encantó. La verdad es que, como dice Laura, es que estoy súper a favor de lo que ella dice en ese aspecto, que es que este libro debería ser más conocido. O sea, que ¿por qué no es más conocido? No sé, como que en España ha pasado muy desapercibido. De verdad, no, es que no la puedo recomendar más. Es que es una novela que si queréis algo que os sacuda y que os, pues eso, que os sacuda, que os haga cuestionar, que os haga sentir, en este caso pues no sentimientos positivos, pero sí que es verdad que te hace pensar y que te hace como reflexionar y te hace valorar, ¿no? Pues El lago del agua nunca es dulce. Me cuesta mucho decir este título, Debo decir que siempre tengo como que asegurarme de cómo se dice.
Pero bueno, ya me callo, ya termino este vídeo, que si no se va a hacer muy largo. Espero que os haya interesado, espero que me haya explicado bien, espero que me haya quedado, pues eso, bien, porque yo cuando hablo, como soy así, como muy de soltar mi rollo, luego siento que no sé si he acabado como de ser muy ordenada en las ideas, espero que sí, espero que haya quedado bien. Y nada, contadme si las habéis leído, si os interesa, si teníais previsto, si os sonaban, si no, no sé, contadme lo que os apetezca. Yo solo deciros que, como siempre, estoy muy agradecida de que estéis aquí y también muy agradecida de la expectativa que genera esta sección, ¿no? Que, o sea, que creo que yo la hago simplemente porque a mí me gusta, aunque no disfruto nada haciendo, obviamente, la búsqueda y el documento y tal, porque me parece algo muy tedioso, sí que me gusta mucho grabarlo y me gusta mucho como exponerlo, porque me lo paso muy bien. Pero creo que es muy nicho esta sección y aún así siento que hay algunas personas que estáis como muy expectantes de ella y me hace muchísima ilusión, de verdad, no sabéis cuánto, o sea, me hace seguir y continuar con ella, así que muchísimas gracias por la acogida en ese sentido. Y nada, os dejo mi Instagram, la cajita de información, os recuerdo que le podéis dar like si os ha gustado, que os podéis suscribir y activar la campanita para que os llegue la notificación de futuros vídeos. Me repito, pero es así, muchas gracias por verme y nos vemos pronto, chao.